correlaciona con la atención en salud, y un 16 o 30% de todos los casos de endocarditis implica la válvula bioprotésica. Siguiente. El riesgo de infección de la prótesis es mayor durante los 6 a 12 meses siguientes al reemplazo valvular. Después de ese tiempo disminuye de manera gradual a una tasa baja, estable, y es similar a los dispositivos mecánicos y bioprotésicos. Siguiente. En cuanto a la etiología, pues la cavidad bucal, la piel, las vías respiratorias altas son las principales portales respectivos para los Streptococcus viridans, estafilococos y los organismos del grupo Haset, que incluyen las especies de Haemophilus, Agregatibacter, Mycetocomitans, además de eso, Equinella y Quinqueya. También Streptococcus galacticus, subespecies también se originan en el tubo digestivo, donde se relacionan con pólipos, tumores colónicos, y los enterococos pues entran al torrente sanguíneo del aparato genitourinario. Siguiente. La endocarditis de la válvula nativa posterior a la atención a la salud, pues en particular es causada por Staphylococcus aureus, también por Staphylococcus coagulasa negativa, enterococos, que pueden tener un inicio hospitalario en un 55% o extrahospitalario en un 45%. Estos últimos casos pues se desarrollan en pacientes que tuvieron contacto extenso con el sistema de salud en los 90 días previos. La endocarditis, pues, relacionada con las prótesis valvulares, que se desarrolla en los 2 meses siguientes a la cirugía valvular, casi siempre es de origen hospitalario, resultado de la contaminación transoperatoria de la prótesis o alguna complicación bacterémica postoperatoria. Menciona que este origen intrahospitalario se reflejan en las principales pues, causas microbianas, ¿verdad? Como estafilococos, bacilos gram negativos facultativos, difteroides e inclusive hongos. Siguiente. Las vías de entrada y los organismos pues, que causan la infección que se desarrollan mayor a 12 meses después de la cirugía son similares a los de la endocarditis de la válvula nativa extrahospitalaria. Las endocarditis relacionadas con un marcapasos permanente, un cardioversor, desfibrilador implantable, afectan al dispositivo o al endotelio en los puntos de contacto con el aparato, y generalmente Staphylococcus es la bacteria que más frecuentemente se aísla en este tipo de endocarditis, y en general pues son resistentes a meticilina. En cuanto a la endocarditis relacionada con el consumo de drogas intravenosas, sobre todo la que afecta a la válvula tricúspide, a menudo se debe a Staphylococcus aureus, que muchas veces es resistente a meticilina. La etiología de las infecciones de las válvulas izquierdas en drogadictos es más variada. Además de las causas usuales, estos casos pueden deberse a pseudomonas aeruginosas, especies de cándidas, y en algunos casos pues esporádicos se deben a organismos inusuales como especies de bacillus, lactobacillus y corynebacterium. Entre un 5 o 15% de los pacientes con endocarditis tienen hemocultivos negativos, y en un tercio a la mitad de los casos los cultivos son negativos por la exposición previa a antibióticos. En cuanto a la patogenia, pues lo que ocurre es que primero hay una predisposición, una lesión endotelial que permite la infección directa por los organismos virulentos o el desarrollo de un trombo de plaquetas y fibrina. Un trastorno llamado en su comienzo pues endocarditis trombótica no bacteriana. Este trombo sirve como sitio de adhesión de bacterias durante la bacteremia transitoria, y los trastornos pues cardíacos que con mayor frecuencia causan endocarditis trombótica no bacteriana son la insuficiencia mitral, la estenosis aórtica, la insuficiencia aórtica y defectos de la comunicación interventricular, así como las cardiopatías congénitas complejas. Menciona en la literatura que en los sitios de impacto de chorros de sangre pues a alta velocidad, o en los lados de baja presión de una lesión estructural, son sitios comunes donde se produce la endocarditis trombótica no bacteriana, que también resulta de un estado hipercoagulable. Esto da origen a la endocarditis caquéctica, que en general son vegetaciones no infectadas que se observan en pacientes con neoplasias malignas o enfermedades crónicas. Siguiente. Bueno, los organismos que causan endocarditis entran al torrente sanguíneo desde las superficies mucosas, piel o sitios de infección local, salvo por bacterias más virulentas como Staphylococcus aureus, que pueden adherirse de manera directa al endotelio intacto
o al tejido subendotelial expuesto. Los organismos que a menudo causan endocarditis tienen moléculas de adhesina superficiales que median la adhesión en los sitios de la endocarditis pues trombótica no bacteriana o endotelio lesionado. Si resisten la actividad bactericida del suero y los péptidos microbicidas liberados por las plaquetas locales y los organismos adheridos proliferan y pues forman colonias densas. Menciona que los microorganismos de la sangre que se adhieren a sitios de la endocarditis pues bacteriana de la endocarditis trombótica no bacteriana, pues la adhesión se facilita por proteínas de unión como fibronectina, presentes en muchas bacterias gram positivas, así como por el factor de aglomeración, así como que se encuentra en Staphylococcus aureus, además proteínas superficiales de unión con fibrinógeno, que aún sumados a estas, pues hacen que estas bacterias sean más virulentas y por lo tanto se facilite la adhesión a esta formación de esta vegetación y por lo tanto pues se colonice y se forme la endocarditis bacteriana. Siguiente. En cuanto a los microorganismos, también producen depósitos plaquetarios y un estado procoagulante localizado al inducir la formación de factor tisular en el endotelio o en los casos de Staphylococcus aureus, también a partir de los monocitos. El depósito de fibrina se combina con la agregación plaquetaria y la proliferación de microorganismos para generar vegetaciones infectadas. Siguiente. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues menciona que hay manifestaciones cardíacas y las manifestaciones no cardíacas. Dentro de las cardíacas, pues tenemos que los soplos cardíacos casi siempre indican algún defecto cardíaco predisponente más que endocarditis, pero el daño valvular y la rotura de las cuerdas pueden causar soplos por insuficiencia valvular. Es posible que en la endocarditis aguda que afecta una válvula normal, al principio no hayan soplos, pero al final se detectan que hasta un 85% de los casos vamos a encontrar afectación. Entre un 30 a 40% de los pacientes que desarrollan insuficiencia cardíaca congestiva como consecuencia de una disfunción valvular. Menciona que el síndrome de endocarditis clínica pues es muy variable, abarca un continuo entre las formas agudas y subagudas. Y pues en las endocarditis por consumo de drogas intravenosas pues comparten las mismas características clínicas. El microorganismo causal es el principal determinante de la evolución temporal de la endocarditis. Menciona que los estreptococos, beta hemolíticos, Staphylococcus aureus, neumococos casi siempre producen un cuadro de evolución aguda, aunque Staphylococcus aureus a veces causan una enfermedad subaguda. La endocarditis por Staphylococcus pues es una de las más agresivas, menciona la literatura, y pues se debe tener principal cuidado con este tipo de endocarditis. Siguiente. Ok, doctora, aquí importante de lo que dijo también es que cuando tenemos alteración valvular por la endocarditis o ICC no tratable, insuficiencia cardíaca no tratable, son criterios de cirugía, ¿verdad? De manera que es importante ponerle atención a eso, ¿verdad? Es correcto. Sigamos. Bueno, la extensión de la infección desde las válvulas hacia el tejido anular o miocardio adyacente causa abscesos perivalvulares que a su vez pueden generar fístulas intracardíacas y soplos nuevos. En ocasiones los abscesos perforan el anillo valvular aórtico a través del epicardio y causan pericarditis o avanzan por la parte superior de la comunicación interventricular donde pueden afectar el sistema de conducción y causar grados variables de bloqueos cardíacos. Siguiente. Dentro de las manifestaciones pues no cardíacas, menciona que las manifestaciones periféricas no supurativas típicas de la endocarditis subaguda, como las lesiones de Honeywell, se relacionan con una infección prolongada. La embolia séptica que simula alguna de estas lesiones, como la hemorragia subungual, nódulos de Osler, es frecuente en pacientes con endocarditis subaguda por Staphylococcus aureus. Por lo general, el dolor musculoesquelético remite pronto con el tratamiento, pero debe distinguirse, como lo hemos visto en las clases anteriores, de las infecciones metastásicas focales, como por ejemplo espondilodicitis, que complican hasta un 10 a 15% de los casos de endocarditis. Siguiente. En cuanto a la infección focal por diseminación hematógena, es la más frecuente en la piel, vasos, riñones, esqueleto y meninges. Menciona que las embolias arteriales, la mitad de las cuales preceden al diagnóstico,
se manifiestan hasta en un 50% de los pacientes. También la endocarditis por Staphylococcus aureus, las vegetaciones pues mencionan que son mayores a 10 milímetros de diámetro y bueno, mediadas por ecografía, ¿verdad? Y la infección de la válvula mitral, en particular la valva anterior, tiene una relación independiente con un mayor riesgo de embolización. Siguiente. Las embolias vasculares cerebrales, pues manifestadas como apoplejía o a veces como encefalopatía, pues complican un 15 a 35% de los casos de endocarditis y otras complicaciones neurológicas que incluyen meningitis aséptica o purulenta, la hemorragia intracraneal por infartos hemorrágicos, la ruptura o aneurisma micótico y las convulsiones también pues son manifestaciones de esta enfermedad. Los microabscesos cerebrales y meningitis son frecuentes en la endocarditis por Staphylococcus aureus y los abscesos intracerebrales susceptibles de drenaje quirúrgico son infrecuentes. Bien. Bueno, aquí podemos ver las lesiones que hemos mencionado, Haneway, los nódulos de Osler. Siguiente. En cuanto al diagnóstico, pues para evitar el retraso o la omisión del diagnóstico deben de realizarse una valoración clínica, microbiológica y ecográfica cuidadosa de los pacientes febriles con factores predisponentes a endocarditis. Menciona que las manifestaciones cardíacas y no cardíacas de endocarditis y los signos microbiológicos consistentes de endocarditis, por ejemplo, los infartos esplénicos, múltiples hemocultivos positivos para un microorganismo vinculado con endocarditis, pues nos ayudan bastante en el diagnóstico. Siguiente. En cuanto a los criterios de Duke, pues menciona que el diagnóstico de la endocarditis infecciosa solo se establece con certeza en la exploración histológica y microbiológica de las vegetaciones. No obstante, un esquema diagnóstico muy sensible y específico conocido como criterios de Duke modificados se basa en datos clínicos, laboratoriales y ecográficos frecuentes en los pacientes con endocarditis. También aunque se desarrollan como una herramienta de investigación, más que para un tratamiento del paciente, los criterios pueden ser una herramienta diagnóstica útil que permite obtener al máximo, pues el máximo provecho de estos criterios durante una valoración de los pacientes. Deben recopilarse los datos apropiados. Además, es preciso pues aplicar el juicio clínico para usar estos criterios de manera efectiva. Siguiente. Bueno, ahí. En cuanto a los criterios de Duke, pues menciona que dentro de los criterios mayores tenemos hemocultivos positivos y estos deben de reunir las siguientes características. Microorganismos típicos de endocarditis infecciosa de 2 hemocultivos separados. Y estos microorganismos pues incluyen Streptococcus viridans, Streptococcus galacticus, organismos del grupo HACCP y Staphylococcus aureus o enterococos extrahospitalarios en ausencia de un foco primario. O también hemocultivos positivos persistentes, definidos como la recuperación de un microorganismo consistente de endocarditis infecciosa de hemocultivos obtenidas con mayor de 12 horas de diferencia, o los 3 o la mayoría, 4 hemocultivos separados con las muestras del primero y el último obtenidas al menos con 1 hora de diferencia. O un solo hemocultivo positivo por Coxiella burnetii o una concentración de anticuerpos IgG en fase 1, 1 en 800. Siguiente. Dentro de los otros criterios mayores, pues evidencia de compromiso endocárdico. Esto es pues básicamente con la ecografía positiva, en la cual pues se observa una masa intracardíaca oscilante en una válvula o sus estructuras de soporte en el trayecto de chorros regurgitantes de material implantado en ausencia de explicación anatómica alternativa o un absceso o una nueva dehiscencia parcial de una válvula protésica o una insuficiencia valvular nueva. Menciona que no es suficiente el aumento o un cambio de un soplo preexistente. Siguiente. Bueno, entre los criterios menores, menciona que la predisposición de trastornos cardíacos predisponentes o consumo de drogas intravenosas es uno, fiebre mayor o igual a 38 grados, fenómenos vasculares como embolia arterial mayor, infartos pulmonares sépticos, aneurismas micóticos, hemorragias intracraneales, hemorragias conjuntivales, lesiones de Haneway y los fenómenos inmunitarios como glomerulonefritis, nódulos de Osler, manchas de Rock y el factor reumatoide. También la evidencia microbiológica como hemocultivos positivos, pero que no cumplen un criterio mayor de, de lo que se indicó anteriormente, o evidencia serológica de infección activa por un organismo consistente de endocarditis infecciosa. Y pues para utilizar estos criterios se define como la documentación de 2 criterios mayores
o de un criterio mayor y 3 criterios menores, o la presencia de 5 criterios menores para hacer el diagnóstico de endocarditis. Siguiente. En cuanto al apartado de hemocultivos, pues menciona que el aislamiento del microorganismo causal en los hemocultivos es crucial para el diagnóstico, para plantear el tratamiento en pacientes con sospecha de endocarditis de la válvula nativa o de la válvula protésica, pues que no han recibido antibióticos en las primeras semanas previas. Deben obtenerse tres sets de hemocultivos separados entre sí al menos por 2 horas y obtenidos de distintos puntos de punción venosa en 24 horas. Si los cultivos pues permanecen negativos después de 48 a 72 horas, deben obtenerse 2 o 3 conjuntos más de hemocultivos adicionales y deben consultarse al laboratorio pues respecto a las técnicas óptimas para el cultivo. Y menciona que los pacientes con endocarditis aguda o con deterioro hemodinámico que podrían ameritar cirugía urgente deben recibir tratamiento antibiótico empírico justo después de obtener los 3 conjuntos de hemocultivos durante varias horas. Menciona que mientras esperan los resultados, en principio pues debe omitirse el tratamiento antibiótico empírico, pero en los pacientes que conservan la estabilidad hemodinámica y que tienen sospecha de endocarditis subaguda, sobre todo los que habían recibido antibióticos en las semanas previas. Siguiente. En cuanto a las pruebas sanguíneas distintas al cultivo, pues menciona que pueden usarse pruebas serológicas para identificar microorganismos difíciles de recuperar en los hemocultivos, como Brucella, Bartonella, Legionella, Clamidia psittaci y Coxiella burnetii. También menciona que también es posible identificar patógenos en las vegetaciones mediante el cultivo, análisis microbiológicos con tinciones especiales, o sea, la tinción de ácido periódico de Schiff para T. Whippley. Siguiente. En cuanto a la ecografía, pues menciona que proporciona la confirmación anatómica y permite medir las vegetaciones, detectar complicaciones intracardíacas y valorar la función cardíaca. En cuanto a la ecografía transtorácica, pues no es invasiva y es muy específica. Sin embargo, pues no permite obtener imágenes de vegetaciones menores a 2 milímetros de diámetro y un 20% de los pacientes esta técnica no es adecuada por la presencia de enfisema o por la constitución corporal de cada persona. La ecografía pues transendoscópica es inocua y detecta vegetaciones en un mayor del 90% de los pacientes con endocarditis definitiva. No obstante, los estudios iniciales pues mencionan no obstante los estudios iniciales pueden tener resultados negativos falsos en un 6 a 18% de los pacientes con endocarditis. Siguiente. Cuando el diagnóstico es probable, un resultado negativo de una ecografía transesofágica, pues no lo descarta, pero amerita repetir el estudio 1 o 2 veces en 7 a 10 días para ver si se detecta nuevamente una vegetación. Como la bacteremia por Staphylococcus aureus se acompaña de una elevada prevalencia de endocarditis, pues se recomienda la valoración ecográfica habitual. Transesofágica o de preferencia la transendoscópica, ¿verdad? En estos pacientes. Siguiente. En cuanto a la terapia pues antimicrobiana, menciona que el éxito del tratamiento de la endocarditis infecciosa se basa en la supresión de los microbios con los fármacos antimicrobianos. La cirugía contribuye a eliminar el material infectado y permite el drenaje de los abscesos. Menciona que los aminoglucósidos actúan en sinergia con los inhibidores de la pared celular, por ejemplo los betalactámicos y los glucopéptidos, contra la actividad bactericida y son útiles para cortar la duración de la terapia en los estreptococos orales y así también eliminar los microorganismos problemáticos como enterococos. Siguiente. El tratamiento farmacológico de la endocarditis de válvula protésica pues debería durar más que la de una válvula nativa, al menos 6 semanas, que en promedio oscila entre 2 a 4 semanas, pero por lo demás son tratamientos casi similares, excepto en la endocarditis de válvula protésica por estafilococos, cuyo régimen debe incluir rifampicina cuando la cepa sea sensible. Y menciona que en los casos de endocarditis de válvula nativa que precisan sustitución valvular protésica durante la terapia antibiótica, el régimen antibiótico posoperatorio
deberá ser el mismo que el recomendado para la endocarditis de válvula nativa y no cambiar para un régimen de válvula protésica. Ok, aquí es importante decir que si el paciente estaba ya con la endocarditis y se le había iniciado tratamiento con antibióticos, pero tuvo indicación quirúrgica, hay que ver si el cultivo de la vegetación durante la cirugía es positivo o es negativo. Si el cultivo todavía es positivo, a pesar que ya había recibido antibióticos, se empiezan a contar los días de antibiótico a partir de la cirugía. O sea, si era 4 semanas de tratamiento contra X o Y bacterias, se empiezan a contar después de la cirugía, cuando el cultivo es positivo. Si el cultivo de la vegetación que quitaron es negativo, entonces se toman en cuenta los días de antibiótico previo para el total del tratamiento. Ok, sigamos. Correcto. Tanto en la endocarditis de válvula natural como de válvula protésica, la duración del tratamiento se considera a partir del primer día de tratamiento antibiótico eficaz, o sea, hemocultivos negativos en caso de haber tenido un hemocultivo inicial positivo, no a partir del día de la cirugía, que era lo que nos mencionaba la doctora. Se debe iniciar un tratamiento nuevo, completo, solo cuando los cultivos valvulares sean positivos y la elección del tratamiento debe basarse en la susceptibilidad del último aislamiento bacteriano recuperado. Siguiente. Bueno, las consideraciones importantes que se deben de tener, menciona que las indicaciones y el patrón de uso de aminoglucósidos han cambiado. También menciona que la rifampicina solo debe usarse en las infecciones por cuerpo extraño como la endocarditis de válvula protésica después de 3 a 5 días de terapia antibiótica efectiva una vez que se ha eliminado la bacteremia. También se recomienda que la dactomicina y la fosfomicina para el tratamiento de la endocarditis estafilocócica y la metilmicina para el tratamiento de estreptococos orales digestivos sensibles a penicilina. Menciona que ya no están recomendados en la endocarditis de válvula nativa estafilocócica debido a que los aminoglucósidos, ¿verdad? Ya no están indicados en la endocarditis de válvula nativa estafilocócica debido a que se ha demostrado que sus beneficios clínicos pueden aumentar la toxicidad renal cuando estos están indicados en otras condiciones. Los aminoglucósidos pues deben de administrarse en una única dosis diaria para evitar la nefrotoxicidad. Y en cuanto al inciso 2 que habla de la rifampicina, pues esta recomendación menciona que se basa en el probable efecto antagonista de las combinaciones antibióticas con la rifampicina contra las bacterias duplicadoras, la sinergia observada contra las bacterias inactivas en las biopelículas y en la prevención de variantes resistentes a la rifampicina. En cuanto al tercer inciso, en cuanto a la recomendación de la dactomicina, pues estas guías lo consideran como terapias alternativas debido a que no están disponibles en todos los países, pues, europeos y americanos. Cuando esta se indica, pues menciona que la dactomicina debe utilizarse en dosis altas, mayores o iguales a 10 miligramos por kilo una vez al día y combinadas con un segundo antibiótico. Sí, ok, doctor. doctor. Aquí importante decir tal vez en aminoglucósidos. La Ujú, excepción, como para que uno puede usar aminoglucósidos, es combinado con OXA en caso de MRSA de válvula protésica, ¿verdad? Es una ujú, de las excepciones de no usar correcto. aminoglucósidos combinados. Pero si es una endocarditis de válvula protésica por MRSA, ahí Ujú, sí tenemos justificación, ¿verdad? Ok, correcto. vamos. Siguiente. En cuanto a los estreptococos orales sensibles a penicilina y estreptococos del grupo bovis, pues en los casos no complicados menciona la guía que se puede administrar una terapia más breve de 2 semanas combinados con penicilina, ceftriaxona con gentamicina o metilmicina. La ceftriaxona sola o en combinación con gentamicina o metilmicina administrada una vez al día es particularmente conveniente en tratamiento ambulatorio. Y también menciona que los pacientes alérgicos a los betalactámicos deben de ser tratados con vancomicina. La teicoplanina pues se ha propuesto como tratamiento alternativo, pero requiere dosis de carga de 6 miligramos por kilo cada 12 horas durante 3 días, seguido de 6 a 10 miligramos kilo día. La carga pues es esencial, ya que el fármaco está muy unido a las proteínas séricas, mayor a un 98%, y penetra la vegetación pues lentamente. Siguiente. No sé si puedes acercar un poquito más el cuadro.
En cuanto al tratamiento, pues antibiótico de la endocarditis infecciosa debido a estreptococos orales y del grupo de estreptococos pues bovis, menciona que las cepas de estreptococos sensibles a penicilina, o sea, con una concentración inhibitoria mínima menor de 0.125, pues el tratamiento estándar de 4 semanas incluye la penicilina G, la amoxicilina o la ceftriaxona. En cuanto a la penicilina G, menciona que de 12 a 18 millones de unidades al día, divididos entre 4 a 6 dosis o continuamente, que un total de duración de 4 semanas. Es preferido en pacientes de 65 años con deterioro de la función renal o con daño a un nervio craneal, por ejemplo, el vestíbulo coclear. Y se recomienda pues tratamiento de 6 semanas para pacientes con endocarditis de válvula protésica. A Y aquí, diferencia de válvula natural, que es 4 semanas, ¿verdad? ok, Sí, y aquí doctor. fijémonos que es penny o amoxi, ¿verdad? Amo. O ceftriax, para no combinarlos. En algunos casos puede uno hacer combinación de betalactámicos, pero en este caso, que son estreptococos del grupo oral o estreptococo bovis, y es una endocarditis no complicada, o damos penny, o damos amoxi, o damos ceftriax, ¿verdad? Realmente la justificación para dar ceftriax ahí es si uno no dispone de la penny o hay alergia a penicilina importante, ¿verdad? En el paciente. Correcto. Okay, También sigamos. menciona un tratamiento estándar de 2 semanas o acortado, en el cual pues se usan básicamente los mismos, ¿verdad? La penicilina G a las mismas dosis, nada más que con una duración más corta, o amoxicilina o ceftriaxona menciona aquí, pero ya combinada con gentamicina. Combinados, exacto. Aquí por eso Correcto. son 2 semanas, porque 2 aquí ya semanas. estamos combinando con genta, ¿verdad? O con Con netilmicina. Correcto. Y pues está recomendado, esto está recomendado solo para pacientes con endocarditis, menciona de válvula nativa no complicada con función renal normal. También menciona que la netilmicina no está, bueno, no está disponible en los países europeos. No sé aquí, doctora, cómo está la disponibilidad. Me No, imagino no que tenemos no tenemos, netilmicina. ¿verdad? No. Ujú. Ok. Siguiente. En cuanto pues a los pacientes alérgicos a los betalactámicos, menciona que la vancomicina puede ser utilizada en dosis de 30 miligramos kilo día, dividido en 2 dosis, y se recomienda por 4 semanas en los pacientes pues con endocarditis de válvula nativa, y en los pacientes con endocarditis de válvula protésica hace la salvedad que se recomienda un tratamiento más prolongado de 6 semanas. Ahora vamos a hablar sobre las cepas relativamente resistentes a penicilina con un índice, una concentración inhibitoria mínima de 0,25 a 2 miligramos litro. Menciona que el tratamiento estándar igual, la penicilina G, la amoxicilina, pero aquí la ceftriaxona combinada con gentamicina y un promedio de duración de ambos, pues de la penicilina, la amoxicilina y la ceftriaxona son 4 semanas, a excepción de la gentamicina, ¿verdad? Que por el riesgo de nefrotoxicidad se da un máximo de 2 semanas. Y pues lo otro, lo mismo que habíamos ido desarrollando durante la clase, que esto es generalmente en la válvula nativa. Y se recomienda extender hasta 6 semanas en un paciente con válvula protésica. Y para los pacientes pues con resistencia a las penicilinas, pero alérgicos a beta-lactámicos, igual que en lo anterior, se recomienda vancomicina, pero aquí ya combinado con gentamicina, a dosis de 30 miligramos kilo día, dividido en 2 dosis, y la gentamicina, pues 3 miligramos kilo día en 2 semanas. Y lo mismo, ¿verdad? Se recomienda el tratamiento de 6 semanas en pacientes con válvula protésicas para los pacientes pues alérgicos a betalactámicos y con una resistencia a las penicilinas. Siguiente. Si lo sube un poquitito más. Bueno, en cuanto a los estreptococos orales resistentes, ahora vamos a los resistentes a las penicilinas y estreptococos del grupo bovis. Como ya hemos mencionado, resistentes, pues el resultado del tratamiento fue similar a la endocarditis de válvula protésica y la endocarditis de válvula natural. Por lo tanto, la terapia antibiótica contra estreptococos orales resistentes a penicilina y contra los sensibles a la penicilina es cualitativamente similar, menciona.
Sin embargo, los casos con resistencia a penicilina, el tratamiento con aminoglucósidos se debe prolongar al menos 2 semanas y no se recomiendan los regímenes de tratamientos cortos, a diferencia de los pacientes con sensibilidad a las penicilinas, ¿verdad? Y pues básicamente menciona que hay poca experiencia con los extractos bacterianos altamente resistentes con una concentración inhibitoria mínima mayor a 4 miligramos litro. Y en estos casos, pues la vancomicina puede ser preferible combinada con aminoglucósidos, menciona la guía, y la experiencia con dactomicina, pues la menciona como muy escasa. Siguiente. Y en cuanto a las cepas resistentes a las penicilinas, como ya hemos mencionado, una concentración inhibitoria mínima de 0.25 a 2 miligramos litro, pues menciona que el tratamiento estándar es la penicilina G, la amoxicilina y la ceftriaxona combinada con la gentamicina. Y esto pues las primeras 3 en un periodo de 4 semanas a las dosis pues esta dosis más alta, la penicilina G ya no es de 12 millones, sino que de 24 millones de unidades al día, divididas en 4 a 6 dosis. La amoxicilina 200 miligramos kilo día y la ceftriaxona pues a las mismas dosis. La gentamicina se manejan iguales dosis a 3 miligramos kilo día, intramuscular en una dosis aproximadamente 2 semanas. Y como les había mencionado, ¿verdad? Que siempre se recomienda que el tratamiento para endocarditis de válvula protésica sea más amplio, de 6 semanas generalmente. Y para pacientes alérgicos a betalactámicos, como ya se había mencionado, la vancomicina con la gentamicina, en combinación, ¿verdad? Se recomiendan como tratamiento aproximadamente 4 semanas para endocarditis de válvula nativa y en un 6% para 6 semanas para pacientes con endocarditis de válvula protésica. Siguiente. En cuanto a los estreptococos neumonía y estreptococos beta hemolíticos de los grupos A, B, C y D, menciona que la endocarditis infecciosa por estreptococos neumonía ha pasado a ser rara desde la introducción de los antibióticos y el tratamiento de las cepas sensibles a penicilina, o sea, con una concentración inhibitoria mínima menor o igual a 0.06, es parecido al de los estreptococos orales, excepto que se usa un tratamiento corto de 2 semanas. Lo mismo es válido para las cepas sensibles intermedias de 0,125 a 2 miligramos litro o completa, que es una concentración inhibitoria mínima mayor a 4 miligramos litro. A la penicilina sin meningitis, aunque en el caso de cepas resistentes, algunos autores mencionan dosis altas de cefalosporina como cefotaxima, ceftriaxona o vancomicina. Siguiente. La endocarditis por estreptococos de los grupos A, B, C y G, incluidos los estreptococos anginosus, constellatus y intermedios, pues es relativamente rara. Menciona que los estreptococos del grupo A son uniformes, sensibles a los betalactámicos, mientras que los otros 0 grupos pueden mostrar cierto grado de resistencia. La endocarditis por estreptococos del grupo B se asoció a un tiempo, se asoció a tiempos de periodo periparto, pero ahora ocurre en adultos, menciona sobre todo en los ancianos. Los estreptococos del grupo B, C, G y S y estafilococos anginosos, perdón, producen abscesos y pueden requerir cirugía adyuvante. La mortalidad de la endocarditis de válvula protésica por el grupo B pues es muy alta y se recomienda cirugía cardíaca. El tratamiento antibiótico pues menciona que es similar al de los estreptococos orales, excepto que no está recomendada la terapia de corta duración y menciona que la gentamicina debe administrarse durante 2 semanas. Siguiente. Aquí hace mención de otros tipos de bacterias como la granulicatela y la abiotropium, antes conocidas como estreptococos nutricionales deficientes, pues menciona que el curso de estas es prolongado asociado a grandes vegetaciones mayores de 10 milímetros, con mayores tasas de complicaciones y de sustitución valvular alrededor de un 50%, posiblemente por el retraso en el diagnóstico y el tratamiento. Y las recomendaciones antibióticas incluyen penicilina G, ceftriaxona, vancomicina durante 6 semanas combinados con un aminoglucósido durante al menos las primeras 2 semanas. Siguiente. En cuanto a Staphylococcus aureus y Staphylococcus coagulasa negativa, pues suelen ser una endocarditis infecciosa aguda destructiva, mientras que en los casos de Staphylococcus coagulasa negativa producen más infecciones valvulares duraderas.
excepto Ludunensis y Capitis. Es importante señalar que ya no está recomendado añadir un aminoglucósido al tratamiento de la endocarditis de válvula nativa por estafilococos, debido a que aumenta la toxicidad renal, mencionaba. Y se ha propuesto tratamientos orales de corta duración de 2 semanas para estafilococos sensible a meticilina. Y en los casos de endocarditis de válvula nativa derecha sin complicaciones, pero estos regímenes pues no son válidos para el tratamiento de la izquierda, que más adelante vamos a ir hablando. Siguiente. Para los pacientes pues alérgicos a las penicilinas con endocarditis infecciosa por Staphylococcus aureus sensible a meticilina, se puede intentar una desensibilización a la penicilina cuando el paciente pues esté estable, ya que la vancomicina es inferior a los betalactámicos y no se recomienda su administración. También menciona que se debe administrar betalactámicos, se debe escoger la dactomicina siempre que esté disponible. Si no se puede administrar betalactámicos, se debe escoger dactomicina siempre que no esté disponible y administrarla en combinación con otros fármacos antiestafilocócicos eficaces para aumentar la actividad y evitar el desarrollo de resistencia. Bueno, esto va en consonancia con lo que hemos estado hablando en otras clases, ¿verdad? Si tenemos un estafilococo que es meticilino sensible, ahí vancomicina no es recomendable porque vancomicina no es recomendable porque tenemos más recurrencias y mayor mortalidad. Entonces, todo estafilo sensible a meticilina, banco lo deja uno un poco a un lado. ¿Ok? Sigamos. Sí, algunos expertos pues recomiendan una combinación de dosis alta con clotrimoxazol con clindamicina como alternativa para la endocarditis por Staphylococcus aureus. Siempre es sensible a la meticilina y se puede tratar con cloxacilina, ¿verdad? Menciona que la endocarditis de válvula pues protésica por Staphylococcus aureus conlleva un riesgo de muerte muy alto, mayor al 45% y a menudo requiere sustitución valvular. Otras diferencias respecto a la endocarditis de válvula nativa son la duración total del tratamiento, el uso de aminoglucósidos y la adición de rifampicina, pues tras 3 a 5 días, el tratamiento antibiótico efectivo, una vez eliminada la bacteremia, pues se debe utilizar. Siguiente. En cuanto a la válvula nativa, el tratamiento antibiótico de la endocarditis infecciosa por Staphylococcus aureus, pues sensibles a meticilina, menciona la cloxacilina u oxacilina en dosis de 12 gramos día dividido en 4 a 6 dosis. Y esto pues con una duración aproximada de 4 a 6 semanas. Generalmente se sugiere 6 semanas. No se recomienda añadir gentamicina porque no se ha demostrado beneficio clínico y tiene mayor toxicidad renal, menciona la guía. Y en cuanto al tratamiento alternativo con clotrimoxazol, con clindamicina, esta dosis de, bueno, la sulfamethoxazol, 480 miligramos al día, el trimetoprim 960 miligramos día, dividido en 4 a 6 dosis. La primera dosis pues la menciona IV y las 5 tomas pues las menciona orales. Y la clindamicina de 1800 miligramos día, dividido en 3 dosis para una duración de una semana para Staphylococcus aureus. Siguiente. Ojo con Clinda, ¿verdad? Porque Clinda se han reportado mayor cantidad de recaídas cuando se utiliza. Entonces, se considera como un tratamiento alternativo, pero no es la primera opción, ¿verdad? Sí. Ok, sigamos. Bueno, continuando con la válvula nativa, pues en pacientes alérgicos a la penicilina o estafilococos resistentes a meticilina se recomienda la vancomicina a dosis pues superiores a las anteriores de 30 a 60 miligramos kilo día, dividido en 2 a 3 dosis en un promedio de 4 a 6 semanas. Y en pacientes pues, en otros pacientes se recomiendan cefalosporinas como la cefotaxima, la cefazolina para pacientes con endocarditis, pero sensibles a meticilina y alérgicos a penicilina sin reacciones anafilácticas. O sea que podemos utilizarlo en este tipo de pacientes. Y como tratamientos alternativos, pues a los pacientes alérgicos a penicilinas o estafilococos resistentes a meticilina, menciona la dactomicina a dosis de 10 miligramos kilo día IV una vez al día. Y menciona que la dactomicina es superior a la vancomicina para la bacteremia por Staphylococcus aureus sensible a meticilina
y estafilococos resistente a meticilina con una concentración inhibitoria mínima para vancomicina mayor a 1 miligramo litro. Otro tratamiento alternativo, pues menciona el clotrimazol con clindamicina, con las dosis básicamente que ya habíamos hablado, el sulfametoxazol, pues primero IV y luego las siguientes 5 tomas orales y la clindamicina para una semana. Y esto pues en paciente con Staphylococcus aureus. Siguiente. Ahora hablando de válvulas pues protésicas, menciona que Staphylococcus sensible a meticilina, menciona igual la cloxacilina u oxacilina combinado ya con rifampicina y gentamicina. Las dosis que se mencionan pues son básicamente las mismas para la oxacilina, 12 gramos al día, dividido de 4 a 6 dosis, pero con una duración más prolongada, mayor o igual a 6 semanas. Y la rifampicina, pues la menciona dosis de 900 a 1200 miligramos IV u oral en 2 a 3 dosis divididas mayor a 6 semanas. Y en cuanto a la gentamicina, pues las mismas dosis ya establecidas con una duración de 2 semanas. Algunos expertos pues mencionan que se debe iniciar la rifampicina de 3 a 5 días después de la vancomicina y la gentamicina, ya que, bueno, la gentamicina pues menciona que se puede administrar en una dosis única diaria, ¿verdad? Para reducir la toxicidad renal. Y siempre la rifampicina se debe utilizar de 3 a 5 días para ir reduciendo la bacteremia en estos pacientes. Y en los pacientes pues con alergia a la penicilina y estafilococo resistente a meticilina, menciona a la vancomicina con rifampicina y la gentamicina a dosis pues ya antes mencionada de 30 a 60 miligramos kilo día, dividido en 3 dosis la vancomicina, y la rifampicina pues ya habíamos hablado de 900 a 1200 miligramos al día. Lo mismo que habíamos hablado anteriormente, que se recomienda cefalosporinas como la cefazolina o la cefotaxima para pacientes con endocarditis sensible a meticilina y alérgicos a la penicilina sin reacciones anafilácticas. Siguiente. En cuanto a los enterococos, pues menciona que la endocarditis por enterococos está causada principalmente por Enterococcus fecalis en un 90% de los casos, y es más raramente por Enterococcus faecium en un 5% de los casos u otras especies. Estos microorganismos pues plantean dos grandes problemas. En primer lugar, pues los enterococos son altamente resistentes a la muerte inducida por antibióticos, y suprimirlos requiere una administración prolongada de estas 6 semanas de combinaciones bactericidas sinérgicas de dos inhibidores de la pared celular o un inhibidor de la pared celular con aminoglucósidos. Siguiente. En segundo lugar, pueden ser resistentes a múltiples fármacos, incluidos los aminoglucósidos. Menciona un alto grado de resistencia a estos medicamentos. También los beta-lactámicos a través de la modificación de la proteína fijadora de penicilina, y en ocasiones beta-lactamasas y a la vancomicina. Por eso son organismos de manejo difícil. Las cepas pues completamente sensibles a penicilina con una concentración inhibitoria mínima de penicilina menor a 8 miligramos litros, pues se tratan con penicilina G o con ampicilina o amoxicilina combinados con gentamicina. La ampicilina o amoxicilina es preferible debido a que la concentración inhibitoria mínima es de 2 a 4 veces menor. Y menciona que los aminoglucósidos con una concentración inhibitoria mínima mayor a 500 miligramos litros pues se asocia a una pérdida de la sinergia bactericida con los inhibidores de la pared celular, por lo que deben utilizarse aminoglucósidos por lo que no deben usarse aminoglucósidos en estas condiciones. Casos de endocarditis infecciosa con Enterococcus fecalis, pues que la ampicilina más la ceftriaxona menciona que es tan eficaz como la ampicilina más gentamicina para tratar la endocarditis infecciosa, sin alto grado de resistencia a aminoglucósidos. Bueno, menciona que un segundo avance es que la dosis diaria total de la gentamicina se puede administrar en una única dosis al día, en lugar de 2 a 3 dosis divididas que se había recomendado hasta ahora. Y además la duración del tratamiento por endocarditis infecciosa por
Enterococos fecalis. Menciona que la resistencia a los betalactámicos y a la vancomicina se observan principalmente en los Enterococcus faecium debido a que la resistencia dual es rara. Los betalactámicos deben usarse contra cepas resistentes a vancomicina y viceversa. Siguiente. Bueno, aquí menciona el tratamiento antibiótico de la endocarditis infecciosa de los enterococos, pues en cepas sensibles a betalactamasas y a gentamicina. Menciona la amoxicilina con gentamicina a la dosis pues que previamente hemos mencionado, con una duración de la gentamicina de 2 a 6 semanas, perdón, y la amoxicilina la menciona de 4 a 6 semanas. Y se recomienda tratamiento de 6 semanas para pacientes con síntomas mayores de 3 meses en la endocarditis de válvula protésica. Otro régimen alternativo, pues es la ampicilina con ceftriaxona, que la hemos mencionado, a dosis de 4 gramos la ceftriaxona a día, intramuscular en 2 dosis, y la ampicilina 200 miligramos kilo día en 4 a 6 dosis, con una duración aproximadamente de 6 semanas. Y menciona que esta combinación es activa contra las cepas de Enterococos fecalis con o sin alto grado de resistencia a aminoglucósida, y es la combinación de elección para pacientes con endocarditis por Enterococos fecalis con alto grado de resistencia a aminoglucósida. Bueno, otro régimen alternativo, pues la vancomicina con gentamicina en los pacientes, pues menciona básicamente alérgicos a la penicilina, y las dosis, pues básicamente las mismas con una duración mayor, más prolongada de 6 semanas. Ok, aquí si uno quiere complicarse la vida, los pacientes con un germen que sea resistente a genta o resistente a vanco, que se hacen esos casos, ¿verdad? Entonces se ha planteado el uso del linezolid, dapto en primer lugar, pero en Honduras no tenemos dapto, ¿verdad? Entonces podemos usar linezolid y se puede usar en lugar de genta, la recomendación va para streptomicina, ¿verdad? No tanto amica, sino streptomicina. Ok, sigamos. En cuanto a las bacterias gram negativas del grupo HACCP, pues menciona que son bacilos gram negativos. Bueno, son microorganismos de cultivo exigente y que se deben informar al laboratorio de que se considera la posibilidad infecciosa con estos agentes, ya que puede ser necesario estudios especializados. Y debido a que son de crecimiento lento, las pruebas de concentraciones inhibitorias mínimas estándares pueden ser difíciles de interpretar. Algunos bacilos pues, del grupo HACCP pueden producir beta-lactamasas, por lo que ya no se puede considerar la ampicilina como opción de primera línea. Por el contrario, son sensibles a la ceftriaxona, otras cefalosporinas de tercera generación y quinolona. El tratamiento estándar menciona que es la ceftriaxona a 2 gramos día durante 4 semanas en la endocarditis de válvula nativa y 6 semanas en la endocarditis de válvula protésica. Bueno, y aquí hay que decir en quiénes que es más común la ASEC, ¿verdad? Porque no todo el mundo va a tener ASEC. En primer lugar, es poco común, pero cuando se da, generalmente son válvulas protésicas o pacientes que tienen alteración valvular de cualquier otro tipo, aunque sea válvula nativa, pacientes con otras comorbilidades o con inmunosupresión, ¿verdad? Afortunadamente, los gérmenes ASEC son poco frecuentes como causa de endocarditis. Sigamos. En cuanto, bueno, si no producen beta-lactamasas, una opción posible es la ampicilina, menciona 2 gramos día dividido en 4 a 6 dosis, más la gentamicina de 3 miligramos kilo día dividido en 2 a 3 dosis durante 4 a 6 semanas. Siguiente. En cuanto a la endocarditis infecciosa con hemocultivos negativos, pues en cuanto a la sospecha clínica, dependiendo del patógeno, Bruselas, sugieren tratamiento, pues el tratamiento propuesto menciona doxiciclina, 200 miligramos cada 24 horas, más clotrimoxazol, 960 miligramos cada 12 horas, más rifampicina, de 300 a 600 miligramos cada 24 horas durante los primeros 3 a 6 meses oral. Y pues menciona que el objetivo de tratamiento, el éxito del tratamiento se define como un título de anticuerpos menores a 1,60 y algunos autores pues recomiendan añadir gentamicina durante las primeras 3 semanas. Cuando se sospecha de Coxiella burnetii, que es la causante de la fiebre Q,
También se sugiere la doxiciclina, 200 miligramos cada 24 horas, más hidroxicloroquina de 200 a 600 miligramos cada 24 horas, oral, mayor a 18 meses el tratamiento, y menciona que el éxito de tratamiento se define como títulos de IgG, antifase 1 menor a 1,200, IgA e IgM 1 menor 1,50. Y pues cuando se sospecha de Bartonella, el tratamiento es la doxiciclina a una dosis menor de 100 miligramos cada 12 horas oral durante 4 semanas más gentamicina durante 2 semanas. Y se espera que la tasa de éxito del tratamiento pues sea mayor al 90% de los casos. También en cuanto a la legionela, pues el tratamiento propuesto menciona la levofloxacina, 500 miligramos cada 12 horas, IV u oral mayor a 6 semanas, o la claritromicina, 500 cada 12 horas, IV durante 2 semanas. Luego, oral durante 4 semanas más rifampicina, que las dosis van de 300 a 1200 miligramos en 24 horas. En cuanto a micoplasma, pues menciona la levofloxacina, 500 miligramos cada 12 horas, mayor a 6 meses. Y en cuanto a treponema Whipple, pues que es causante de la enfermedad de Whipple, menciona la doxiciclina, 200 miligramos cada 24 horas, más la hidroxicloroquina, 200 a 600 miligramos cada 24 horas, mayor a 6 meses. Y pues menciona que el tratamiento pues es de larga duración, se desconoce cuál es su duración óptima. En cuanto al tratamiento pues empírico, menciona que el tratamiento de la endocarditis infecciosa debe iniciarse inmediatamente, pero hay que extraer 3 series de hemocultivos a intervalos de 30 minutos antes de esperar la terapia antibiótica. Si el paciente ha recibido terapia antibiótica previa, si la infección pues afecta a una válvula nativa o protésica, así como en el momento en que se realiza la cirugía en la endocarditis de válvula protésica temprana frente a la tardía. Luego de la infección extrahospitalaria, nosocomial asociada a procedimientos diagnósticos y terapéuticos, o en la endocarditis infecciosa no nosocomial, y el conocimiento de la epidemiología local, sobre todo en cuanto a la resistencia a antibióticos y patógenos específicos con hemocultivos verdaderamente negativos. Siguiente. Menciona que la administración de la cloxacilina y la cefazolina se asocia con tasas de mortalidad más bajas que otros betalactámicos como la amoxicilina más ácido clavulánico o la ampicilina sulbactam, y la vancomicina para el tratamiento empírico de la bacteremia y la endocarditis por Staphylococcus aureus y la meticilina. Sí, siguiente. Bueno, aquí se da una propuesta de regímenes antibióticos para el tratamiento empírico de la endocarditis infecciosa en los pacientes críticos agudos, ¿verdad? Y menciona que en la endocarditis en válvula nativa, endocarditis tardía en válvula protésica mayor a 12 meses tras la cirugía, pues adquiridos en la comunidad, se menciona la ampicilina con la flucloxacina u oxacilina con gentamicina a las dosis pues básicamente ya establecidas. Otros regímenes que se menciona es la vancomicina más la gentamicina para pacientes pues como ya hemos mencionado anteriormente sensibles a la gentamicina. Y en la endocarditis de válvula protésica temprana, o sea menores a 12 meses tras la cirugía, o una endocarditis nosocomial o no nosocomial asociada a dispositivos diagnósticos y terapéuticos, se recomienda la vancomicina con gentamicina, además de eso combinado con rifampicina, a las dosis que hayamos discutido previamente. Siguiente. En cuanto al tratamiento antibiótico de la endocarditis infecciosa con antibióticos parenterales en pacientes ambulatorios, pues menciona que los antibióticos parenterales para pacientes ambulatorios se usan para consolidar la terapia antibiótica una vez controladas las complicaciones críticas relacionadas con la infección, por ejemplo, abscesos perivalvulares, insuficiencia cardíaca aguda, émbolos sépticos y accidentes cerebrovasculares. Siguiente. Bueno, criterios que determinan la conveniencia de realizar tratamiento antibiótico parenteral ambulatorio en pacientes con endocarditis infecciosa. Hay varias fases de tratamiento: la crítica, la de continuación y la fundamental para el tratamiento antibiótico parenteral ambulatorio. En la fase crítica, que va desde las primeras 2 semanas, pues la guía de uso menciona que las complicaciones ocurren esta semana y es preferible el tratamiento con hospitalización durante esta fase, y menciona que se considera tratamiento antibiótico parenteral ambulatorio solamente si la infección
es por estreptococos orales o estreptococos bovis en válvula nativa o en pacientes estables en ausencia de complicaciones. Y en la fase de continuación, que es después de la segunda semana, aquí ya se puede considerar un tratamiento antibiótico parenteral ambulatorio si el paciente está médicamente estable o no considere pues el tratamiento antibiótico ambulatorio si existen estas contraindicaciones, insuficiencia cardíaca, hallazgos ecográficos preocupantes, signos neurológicos de deterioro renal. Y en cuanto a la fase fundamental para el tratamiento antibiótico parenteral ambulatorio, pues se debe asesorar al paciente y al personal, valorar regular después del alta, pues también se prefiere un programa dirigido por el médico, no un modelo de infusión en casa. Siguiente. En la endocarditis infecciosa, en la válvula pues nativa izquierda, menciona que aproximadamente la mitad de los pacientes con endocarditis infecciosa precisan tratamiento quirúrgico debido a las complicaciones graves, razones por las cuales una cirugía precoz en la fase activa, es decir, cuando el paciente todavía está en tratamiento antibiótico, son evitar la ICC progresiva y el daño estructural irreversible causado por la infección grave y prevenir la embolia sistémica. Siguiente. Bueno, y estas básicamente son las indicaciones y el momento de cirugía en la endocarditis infecciosa izquierda, en endocarditis de válvula nativa y endocarditis de válvula protésica. En insuficiencia cardíaca, pues menciona que en la endocarditis de válvula nativa o protésica aórtica o mitral con insuficiencia aguda grave, con obstrucción o fístula que causa edema pulmonar refractario o shock cardiogénico, pues es una emergencia para realizar cirugías en estos pacientes con endocarditis. Y también menciona que en la endocarditis de válvula nativa o de válvula protésica, tanto la aórtica, mitral, con insuficiencia aguda, grave, obstrucción, que causa síntomas de ICES, de insuficiencia cardíaca y signos ecográficos de mala tolerancia hemodinámica, pues se cataloga como una cirugía urgente. En cuanto a otras indicaciones, pues la infección incontrolada menciona que la infección localmente incontrolada como abscesos, pseudoneurismas, fístulas o vegetaciones grandes es una indicación urgente. 1B lo menciona. Y en cuanto a la infección causada por hongos o microorganismos multiresistentes, la menciona como el momento pues urgente o electiva. Y en cuanto a los hemocultivos persistentes positivos, pese a los adecuados tratamientos antibióticos y control de los focos metastásicos sépticos, lo menciona como una clasificación, como un momento urgente. En cuanto a la endocarditis... aquí solo agregar, doctor, vegetaciones grandes, nos referimos por grande en mitral mayor a de 10 milímetros, de 10 ¿verdad? milímetros, sí. Exactamente. Y lo otro, en organismos multiresistentes, además de hongos, sobre todo estamos hablando pseudomonas, ¿verdad? O algunos de los ASEC cuando no están respondiendo bien. Ok, sigamos. Sí. Y disculpen que tenía problemas con el audio. En cuanto a la prevención, otra indicación en cuanto a la prevención de embolias, pues en la endocarditis de válvula natural o endocarditis de válvula protésica, tanto la aórtica mitral con vegetaciones persistentes, mayor de 10 milímetros, después de uno o más episodios embólicos, pese al tratamiento antibiótico adecuado, es una indicación urgente. También menciona que la endocarditis de válvula nativa, aórtica o mitral con vegetaciones mayores a 10 milímetros asociadas a estenosis valvular grave o insuficiencia o riesgos operatorios bajos es una indicación urgente. Y pues la endocarditis de válvula nativa o de válvula protésica aórtica o mitral con vegetaciones aisladas muy grandes, que menciona mayor a 30 milímetros, pues es una indicación urgente. Y pues la endocarditis de válvula nativa o protésica, aórtica o mitral con vegetaciones aisladas igual, grandes, mayores de 15 milímetros y sin otra indicación para cirugía, pues la menciona como urgente. Siguiente. Pues bueno, esto ha sido todo por mi exposición. Espero les haya gustado. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia. Sí, doctor, aquí yo sé que es un tema largo, es complejo, ¿verdad? Entonces, pero me parece que fue una revisión bastante buena.
Vamos a tratar de resumirles y tratar de darles algún agregado. Creo que fue bastante completa, pero ¿qué tenemos que recordar? ¿Cuándo vamos a sospechar una endocarditis bacteriana? Un paciente que tiene cualquier patología cardíaca, tiene una válvula protésica, o tiene un prolapso mitral, o tiene un aparato intracardíaco, ahora hay tantos, ¿verdad? Los desfibriladores intracardíacos, marcapasos, etc. Si un paciente de ese tipo desarrolla fiebre, uno está obligado a pensar en endocarditis. Y si además encuentra Janeway o encuentra nódulos de Osler o encuentra émbolos sépticos en otros órganos, pues con mayor razón. Pero con solo la fiebre en alguien que tiene patología cardíaca de algún tipo, uno debe de pensar en la posibilidad de endocarditis. ¿Y cómo la vamos a diagnosticar? Fácil, hemocultivos y ecocardiograma, ¿verdad? Además de la sospecha clínica. Ecocardiograma, ¿qué tipo? Pues primero transtorácico. Y si no hacemos el diagnóstico ahí, pero la sospecha clínica es fuerte, pues nos vamos al transesofágico. Y si hay duda en el transesofágico, pues se repite, ¿verdad? Inclusive las guías le hablan hasta de un tercer transesofágico en casos donde la sospecha es fuerte. Un paciente con una válvula protésica, por ejemplo, con fiebre, con un cuadro agudo, que ha tenido un procedimiento dental reciente que altera la mucosa, y ahí uno está obligado a descartar endocarditis. Es importante recordar que los hemocultivos, idealmente 3 sets, o por lo menos 2, diferente vena, por lo menos media hora, 1 hora de diferencia entre la toma. O si yo tengo alrededor de 4 hemocultivos en días distintos, o uno solo con 2 en días diferentes que me están dando un germen de los que usualmente se ven en endocarditis. ¿Cuáles son los gérmenes usuales? Estreptococo, estafilococo, el grupo ASEC, y luego tenemos algunos de los gram negativos no ASEC como Pseudomonas. ¿En quiénes vamos a ver generalmente estreptococo común? De los que están en la boca, o de los estreptococos que son de los menos complicados. Bueno, pues generalmente lo vemos en pacientes que no tienen patología de base y que tienen válvulas nativas, ¿verdad? Porque esa es otra diferencia importante de hacer endocarditis de válvula nativa, endocarditis de válvula protésica. ¿Cuál es el caso menos complejo? El de una persona que no tiene patologías previas, que es una endocarditis de válvula nativa, que no está produciendo fenómenos trombóticos ni embólicos y que no está con criterios quirúrgicos. Ese es el caso idóneo. Ahora, ¿cuáles son los casos complicados? Los pacientes con endocarditis de válvula protésica, que en donde estamos con gérmenes que pueden ser más complicados, como un MRSA, por ejemplo, o un enterococo intermedio a PENI o resistente a PENI, y si estamos teniendo problemas como que hay regurgitación importante o ICC, o estamos teniendo en el eco criterios quirúrgicos, ¿verdad? ¿Qué criterios? Presencia de ver, presencia de abscesos, regurgitaciones nuevas, o en los que tienen válvula protésica, si tenemos abscesos alrededor o si hay protésica que antes no estaba. Todos esos criterios son criterios de complicación, inclusive criterios quirúrgicos. Aquí es importante dejar claro esto de los criterios quirúrgicos, ¿verdad? Si uno de ellos, que puede ser de los que podemos ver más comúnmente, es el paciente que ya lleva 1 semana de una terapia antibiótica adecuada y sigue con hemocultivos positivos o con fiebre o con cuadro clínico que no mejora, sino que empeora, ¿verdad? Ese es uno de los criterios. ¿Y cómo sé yo que sigue con hemocultivos negativos? Porque las guías les recomiendan repetirlo cada 24 o 48 No, ahí es la doctora la que está hablando, pero... Hola. Hola. ¿Me pueden decir si me escuchan? ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, doctora, sí se escucha bien. Sí, ¿verdad? Ah, Sí, doctora. bueno, no sé hasta dónde me escucharon.
Todo, doctora. Todo. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ok. Lo que les decía, que si estamos pensando en los casos complicados, ¿verdad? Que son indicación quirúrgica, los que acabamos de ver en la clase o los pacientes que clínicamente no están respondiendo, que las guías nos hablan de hacer hemocultivos un día sí, un día no, o todos los días si es posible, hasta encontrar el primer hemocultivo negativo. E idealmente, a partir de ese momento, empezar a contar las 4 o 6 semanas de que estamos hablando en las guías. Y lo que hablamos también, si de repente el paciente tiene indicación quirúrgica, le vieron abscesos, le vieron fístulas, le vieron regurgitación severa, desarrolló ICC no tratable, no respondió clínicamente al tratamiento o hizo fenómenos embólicos 1 o 2 o más, sobre todo hacia cerebro en los primeros días de tratamiento. Esa es una indicación quirúrgica. Durante la cirugía se tiene que tomar biopsia y cultivo de la vegetación. Si ese cultivo sigue siendo positivo, empezamos a contar las 4 a 6 semanas después de la cirugía. Si el cultivo durante la cirugía salió la vegetación después con cultivo negativo, contamos los días antes de la cirugía que tuvo antibiótico el paciente dentro del tratamiento total. Ahora, ¿con qué vamos a tratar al paciente? Todo esto tan largo, tan complicado, pero al final fíjense que termina siendo fácil, ¿verdad? Porque realmente la mayor cantidad de bacterias que nos producen endocarditis generalmente son estreptococos o ese estafilococo, o raramente vamos a encontrar alguno de los ASEC o una pseudomona o un hongo, y normalmente las pseudomonas, los hongos, la coxiela, etcétera, lo vamos a ver en endocarditis subagudas en pacientes que tienen criterios epidemiológicos positivos y es mucho menos frecuente. Lo más frecuente va a ser estreptococo, los diferentes tipos de estreptococo o estáfilo, ya sea estáfilo sensible o versa, ¿verdad? Y ahí, si ustedes vieron en la clase, si estamos hablando de estreptococo, sobre todo estreptococo sensible o PENI o AMPI o Ceftria, ¿verdad? A la dosis ya la sabemos. Usualmente cuando es estreptococo sensible, menos de 0.12 de concentración inhibitoria mínima, son de 12 a 18 millones de PENI al día. Y si es AMPI, son 2 gramos cada 4. Y si es Ceftria, 2 cada 24. Ok, si es un intermedio, entonces o es resistente, estamos hablando de agregar gentamicina. ¿Cuánto tiempo es si es válvula nativa? 4 semanas. ¿Cuánto tiempo es gentamicina? 2 semanas. Y si es un estáfilo, bueno, si es un estáfilo sensible a oxa, ya vimos que ahí no se prefiere banco. Ahí se prefiere meticilina u oxacilina. Y excepto banco lo vamos a usar cuando hablamos de estreptococo en pacientes con alergia severa a penicilina o en pacientes que no la toleran. Y si no, la otra indicación para banco es que tengamos un estreptococo resistente a penida y resistente a cefalosporinas. Pero mientras averiguamos si es o no resistente, la opción de Ceftria y banco dando Ceftria y Genta o banco y Genta es siempre una opción cuando sobre todo los hemocultivos vienen negativos, ¿verdad? Y se confirma la endocarditis por el ecocardiograma, ¿verdad? Entonces, luego, MRSA, los casos más complejos, MRSA en válvula protésica. Ahí vimos que estamos hablando de en MRSA el uso de banco, Rifampi, Genta. ¿Cuántas semanas? 6 semanas. Ahora imagínense ustedes, hay algunos autores que les dicen 6 semanas de banco Genta. O sea, cuidado con ese riñón, ¿verdad? Ahí tenemos que guiarnos por las concentraciones de antibiótico en sangre, que el problema es que en Honduras no medimos concentraciones de antibiótico en sangre, pero serían de ayuda. Si no, pues nos guiamos por niveles de urea, creatinina, ¿verdad? Controlando el riñón. ¿Qué otra de las cosas me interesa reforzar? Bueno, en los pacientes que vamos a encontrar gérmenes complejos son los pacientes con válvulas protésicas, con inmunosupresión o, por ejemplo, hongos, cándida, que puede verse con frecuencia en pacientes con cáncer, produciendo endocarditis,
o en pacientes con inmunosupresión prolongada, pacientes dialíticos que desarrollan endocarditis, y ahí el manejo anfotericina B, 6 semanas o más de 6 semanas, y estamos hablando de uno de los azoles de por vida, ¿verdad? Y porque se ha visto que si no, las recurrencias aumentan. ¿Qué otras cosas me interesan? Clinda, las nuevas guías les hablan poco de Clinda. ¿Por qué? Porque Clinda se ha asociado con mayor cantidad de recaídas. Rifampi no de rutina, que rifampicina en las guías anteriores estaba de rutina, actualmente ya no, solamente en las protésicas por MERSA es cuando tenemos la indicación más fuerte. ¿Qué otra cosa nos interesa? Si una protésica, si tiene menos de un año de que le colocaron la válvula protésica o más de un año. Si tiene menos de un año, usualmente estamos hablando de strepto, de estáfilo, de ASEC y enterococos. Si es más de un año, generalmente estamos hablando de estáfilo y estamos hablando de strepto, y ahí es menos común gram negativos, tal vez ASEC, pero no de los gram negativos, no ASEC. Entonces uno se guía por eso también, mientras tienen los resultados de los cultivos para decidir el tratamiento. 2 palabras sobre profilaxis. Profilaxis ha cambiado un poco también. ¿Cuáles son los pacientes a los que hay que darles profilaxis? Bueno, aquellos que tienen una condición cardíaca de alto riesgo, como válvulas protésicas, como cualquier aditamento que esté sobre una válvula nativa y que haya servido para reparar esa válvula nativa, o cualquier aparato intravascular o intracardíaco que el paciente tenga. El antecedente, otro factor de riesgo, antecedente de una endocarditis bacteriana previa, es otro factor de riesgo. O el paciente que ha tenido alteraciones cardíacas recientes, ¿verdad? También es otro factor de riesgo. Obviamente los inmunosupresos, los que han tenido cirugía cardíaca reciente, los que han tenido implante de válvula en los primeros 6 meses del implante de la válvula. ¿Y qué procedimientos son los que consideran de riesgo y por los que hay que darle profilaxis al paciente? Anteriormente se hablaba prácticamente cualquier procedimiento invasivo. Actualmente eso se ha circunscrito a los procedimientos dentales donde la mucosa gingival es penetrada, o donde se hace una biopsia de esto, o donde se hace biopsia de la mucosa oral. Ahí se puede hacer. Las limpiezas dentales caen dentro de este criterio, y los procedimientos respiratorios como tonsilectomía, quitar las adenoides también, o broncoscopías con biopsias transbronquiales. Ahora, lo que se quitó de las últimas guías en cuanto a profilaxis son los procedimientos geniturinarios, cistoscopías, por ejemplo, o gastrointestinales, colonoscopías, endoscopías o gastrectomía, a menos que el paciente curse con una infección intestinal y le hacen, en medio de la infección le hacen el procedimiento endoscópico, o el paciente tiene una ITU y con la ITU le van a hacer la cistoscopía. En ese caso sí se da la profilaxis. Pero si es un paciente que no estaba infectado y le van a hacer una endoscopía de tubo digestivo o genitourinario, ya no es criterio para dar profilaxis. Como también salió de los criterios que eran anteriores, ahorita ya no, el parto por cesárea o parto vaginal. Actualmente no está la recomendación de dar profilaxis. ¿Qué daríamos de profilaxis? Con el paciente que tiene el factor de riesgo y se le hace un procedimiento respiratorio o dental de los que se aceptan, ¿verdad? Con biopsias y con incisión de mucosas. Pues amoxi, 2 gramos. Si no, podemos usar ampicilina, 2 gramos IM o IV, o ceftriaxone, 1 gramo IM. Y si son alérgicos a peni, pues ahí podemos usar Clinda, 600 miligramos, o acitro o claritro, 500 miligramos. Y lo ideal es darlos media hora a 1 hora antes del procedimiento. Entonces creo que esto es así como un resumen de las cosas más gruesas, más importantes. Lo demás lo tienen en la literatura y en la presentación de hoy. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta?
Si no hay dudas ni preguntas, nos vemos el miércoles entonces, ¿verdad? En la clase es tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, ¿verdad? Y Sí, si doctora. sí, ¿verdad? TB, pulmonar y extrapulmonar. Y si me mandan la presentación, jóvenes, de hoy, porque como ustedes están teniendo exámenes semanales, tenemos que hacer las preguntas semanales y yo no quiero salirme mucho de lo que hablamos en la clase, ¿verdad? Quiero tratar de circunscribirme a lo que vemos en clase. Entonces, el doctor Lazo tiene mi correo electrónico. Si se lo preguntan y me mandan la presentación, hago las preguntas más rápido. ¿Ok? Gracias, doctora. Bueno, que tengan buenas tardes entonces y hasta el miércoles, si Dios quiere.